Bien amigos, ya estamos en el vídeo 3 de funciones químicas inorgánicas. Vamos a hablar del tema de funciones químicas inorgánicas, el tercer vídeo del tema principal, que es nomenclatura química inorgánica. Cuando hablamos de las funciones químicas inorgánicas, nos referimos al conjunto de compuestos con propiedades químicas semejantes. No se olviden, conjunto de compuestos con propiedades químicas semejantes. Y vamos a ver en un pequeño esquema, lo vamos a analizar cada uno de ellos en este momento. Por ejemplo, vamos a ver primero las funciones oxigenadas. Las funciones oxigenadas, cuando hablamos de las funciones oxigenadas, hablamos de un gran grupo de compuestos. Por ejemplo, el primer compuesto que se va a formar es cuando nosotros reaccionamos o combinamos un no metal más oxígeno. Acá, estamos acá, ¿no? Cuando nosotros formamos un no metal más oxígeno, lo que nos va a dar como resultado son los óxidos ácidos o anhidridos. Óxidos ácidos o anhidridos. Por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar del anhidrido carbónico, el CO2, ¿no? Es un óxido ácido. También podríamos hablar, por ejemplo, del CO, que es el monóxido de carbono. Podremos hablar, por ejemplo, del óxido hipocloroso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto, no? El óxido hipocloroso. Y más, ¿no? O anhidrido hipocloroso. Entonces, se puede hablar de diferentes compuestos que son no metálicos dentro de las funciones oxigenadas. Pero si nosotros a estos anhidridos, a estos compuestos o estos óxidos ácidos, lo mezclamos con agua, ¿qué va a ocurrir? Si le mezclamos con agua, nos va a dar un ácido oxácido. Nos va a dar un ácido oxácido. Por ejemplo, vamos a hacer acá una prueba, ¿no? Por ejemplo, al CO2, que es el monóxido de carbono, no, al dióxido de carbono, disculpen, es dióxido de carbono, el monóxido es el CO, le agregamos agua, ¿qué va a ocurrir? Acá nos dice, ¿no? Se forma un ácido oxácido, porque ya va a llevar hidrógeno, ¿no? Le agregamos agua, H2O, disculpen, casi no se ve bien, pero vamos a hacer un poquito más acá para que no confundirse, ¿no? CO2 más H2O, ya que sería nuestro ácido oxácido. Entonces tenemos dos hidrógenos, tenemos el carbono como elemento central y tenemos oxígenos 2 más un oxígeno que está acá, serían 3, ¿no? Entonces quedaría así. Se formaría este compuesto, ¿no? Si se dan cuenta, este anhidrido le he agregado agua y se forma nuestro ácido oxácido, que vendría a ser nuestro ácido carbónico. Ya, este es el famoso ácido carbónico. ¿Por qué? Me dirán que ya vamos a llegar al siguiente tema, ¿no? Que es el siguiente vídeo de sistemas de nomenclatura. Ahí vamos a ver, ¿no? ¿Por qué termina en ico? ¿Por qué termina en oso? Ya, pero más o menos para ilustrar este ejemplo que estamos siguiendo, entonces así se forma, ¿no? Primero tenemos un no metal más oxígeno, se forman estos anhidridos. Y estos anhidridos, si nosotros agregamos agua, se vendrían a formar ácidos, ¿ya? Ácidos. Y ahora estos ácidos, si nosotros mezclamos con el hidróxido, o reaccionamos, disculpen, con el hidróxido, nos forma la sal, ¿no? Pero ¿de dónde viene el hidróxido? Ya vamos a ver, ¿no? Pero el siguiente compuesto es el metal más esta función que es la función peróxido,
que siempre va a llevar O2 a la menos 2. Ya es la función peróxido. Entonces, por ejemplo, acá hacemos otro ejemplito, ¿no? Para aprovechar el peróxido, esta función. Si tenemos el hidrógeno que trabaja con más 1, ya hemos visto eso en el segundo vídeo. Los que no han entendido, que vuelvan a revisar el vídeo 1 de los principales estados de oxidación. Y la función peróxido, que tiene esta estructura, ¿no? O2 a la menos 2. Entonces, este menos 2 viene acá al hidrógeno. Y este 1 pondríamos acá un paréntesis y vendría acá, ¿no? Pero como es 1, el 1 ya no se escribe. Entonces nuestra fórmula simplemente quedaría así, ¿no? H2O2, que comúnmente se conoce como agua, ¿no? Agua oxigenada. Se conoce como agua oxigenada. También se podría leer, ¿no? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno. Correcto. Ahí ya hemos entendido en este esquema lo que es la función peróxido. Muy bien. Luego tenemos otra función que son los metales más oxígeno. Si nosotros juntamos el metal más oxígeno, ¿qué vamos a tener resultado? Un óxido básico, ¿no? ¿Y cuál sería, por ejemplo, no? Podríamos poner, por ejemplo, acá, ¿no? Alfeo. ¿Qué es esto? Es el óxido ferroso. ¿Y cómo sería el óxido férrico? Con su mayor valencia. Sería F2 o 3. F2 o 3, ¿no? Porque estamos trabajando con su mayor valencia, el fierro, ¿no? Está trabajando con más 3. Ok. Y por ejemplo, si diríamos el óxido de sodio, ¿no? Este menos 2 viene acá y el sodio, como está en el grupo 1, trabaja con estado de oxidación más 1, quedaría así, ¿no? Óxido de sodio. Y ese es un metal más oxígeno. Entonces se forma un óxido básico, ¿no? Es un óxido básico. Pero si nosotros a este compuesto, a este óxido básico, óxido metálico también podríamos decirlo, le agregamos agua, ¿qué ocurre? Se forman nuestros hidróxidos o base, ¿no? ¿Qué podríamos hacerlo acá, ¿no? Hidróxidos o base. Por ejemplo, le podríamos poner, ¿no? Acá nuestro hierro, que trabaja con más 2, y nuestro hidróxido, ¿no? Este 2 pasa acá. El hidróxido siempre va a trabajar con acá. El hidróxido, a ver, no se ve tan bien ahí. El hidróxido siempre va a trabajar con menos 1, ¿no? En este caso es menos 1. Este menos 1 vendría acá. Y el más 2 de su valencia del fierro vendría acá. Hidróxido ferroso. Ahí tenemos nuestro hidróxido ferroso. Entonces, si agregamos agua, se forma nuestro hidróxido o base. Muy bien. Luego pasamos al tema de lo que son las sales, ¿no? Las sales oxisales. Tengan mucha consideración acá, ¿no? Porque un ácido oxácido, si reaccionamos con un hidróxido o base, vamos a obtener sales oxisales, ¿ya? No se vayan a confundir con las sales aloideas que vamos a ver en el siguiente sistema, ¿no? Las sales aloideas. Estas son las sales oxisales. Y hay 5 tipos de sales, queridos amigos, que vamos a ver más adelante, ¿no? En los siguientes vídeos. Tenemos las sales neutras, las sales ácidas, las sales básicas, las sales dobles y las sales hidratadas. Son 5 tipos de sales. Muy bien, entonces queda muy claro el tema de las funciones oxigenadas hasta el momento, ¿no? Hemos hecho un ejemplo ahí.
Y no creo que hay dudas ya, y si en caso hay dudas, pues vuelvan a repetir el vídeo y van a entender, ¿no? El tema de que está muy relacionado y enlazado cada uno de las funciones, ¿ya? Cada uno de los temas en las funciones oxigenadas, desde los óxidos hasta llegar hasta las sales, ¿no? Igualmente, vamos a ver, por ejemplo, acá, en las funciones hidrogenadas. En las funciones hidrogenadas también tenemos un grupo de compuestos. Un grupo de compuestos con propiedades químicas semejantes. Por ejemplo, si nosotros reaccionamos acá un no metal más el hidrógeno, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener como resultado el hidruro no metálico. El hidruro no metálico. Y si igual hacemos en el otro caso, ¿no? Un metal más hidrógeno, vamos a tener el hidruro metálico. El hidruro metálico. Entonces, si nosotros el hidruro metálico trabajamos con dos metales o dos cationes, vamos a tener hidruros dobles, ¿no? Hasta ahí podemos llegar con lo que son hidruros metálicos. Lo que vamos a tener más compuestos son los hidruros no metálicos. ¿No? Hidruro no metálico. El hidruro no metálico se divide en dos grupos, que son el grupo de los hidruros especiales, con este grupito de elementos químicos que ustedes pueden ver, que es el carbono, el silicio, el boro, el nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Y los hidruros, los ácidos hidrácidos, ya, o los otros tipos de hidruros no metálicos, tienen que ver con los grupos 6A y 7A, con los grupos 6A y 7A. Entonces, estos grupos son muy importantes, ¿no? Porque a partir de estos grupos, de los ácidos hidrácidos, podemos tenerlas mezclando con los hidróxidos, acá, ¿no? Mezclando con los hidróxidos, o reaccionando con los hidróxidos, podemos tener las sales. ¿Qué tipo de sales? Sales aloideas. ¿Ya? Y son 5 tipos de sales aloideas también, ¿no? Son las sales neutras, las sales ácidas, las sales básicas, las sales dobles y las sales hidratadas. Muy bien, queridos amigos. Entonces yo creo que aquí ha quedado muy claro. Muy claro. Pero lo que nos faltó quizás es hacer unos pequeños ejemplitos, ¿no? Igual que en las funciones oxigenadas, acá en las funciones hidrogenadas también. Por ejemplo, un ejemplo de un hidruro no metálico. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo de un hidruro no metálico. Acá vamos a tener, ¿no? Los hidruros no metálicos, por ejemplo, el grupo de los hidruros especiales. ¿Ya? Acá tenemos que van a ser un grupito, de este grupito, ¿no? Ya. Podríamos poner, por ejemplo, uno nada más. El carbono. Ya. El CH4. Directo. Esto no tiene, como son hidruros especiales, no tiene mayores detalles, ¿no? O mayores reglas. El CH4, todos nosotros conocemos que el CH4 es el famoso metano. El famoso metano. ¿Ok? Ahí no hay mucha ciencia. Y si por ejemplo le ponemos el Si, el silicio, disculpen, le estaba poniendo el silicio y se va acá, ¿no? El H4, vamos a obtener el silano. Y si nosotros ponemos, por ejemplo, el boro, casi no se puede. Estaba mirando a partir de la pantalla, ahora sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos el boro, ya, el boro, entonces vamos a obtener
con el boro, el borano. Ahí creo que se ve mejor. Con el borano. Por ejemplo acá, ¿no? El NH3. ¿Cómo creen que se llama ese compuesto? Hablamos del amoníaco. Amoníaco. Y luego tenemos el otro, que es el otro compuesto, el otro elemento, que es fósforo. Tenemos el fosfano. Tenemos el fosfano. Y tenemos el arsénico. Tenemos el arsénico, que vendría a ser el arsano. El arsano. Tenemos el antimonio. Tenemos el antimonio del grupo, el antimonio, que vendría a ser el famoso estivano. Si se dan cuenta de estos hidruros especiales, la mayor parte termina en estas tres letras, ¿no? En estas tres letras. Entonces, va a ser muy fácil recordar, ¿no? Excepto que el amoníaco, ¿no? El amoníaco. Los demás todos van a terminar en ano. Así que yo creo que no les va a ser muy complicado este pequeño grupo de los hidruros especiales. Y bueno, si hablamos de los hidruros no metálicos, el grupo 6 y 7, ya no tengo mucho espacio, pero podría hacer acá, ¿no? Por ejemplo, del grupo 6, ¿no? El azufre, que trabaja con, en este caso, el azufre en los hidruros dijimos que va a ser negativo, ¿no? Esta oxidación va a ser a la -2 porque está en el grupo 6. Y el hidrógeno va a ir a la izquierda, ¿no? Y por ejemplo ponemos acá. Este 2 viene acá, ¿no? A ver, ahí se puede ver mejor. Que estoy grabando y también escribiendo, a ver, con una mano. A ver, sería... ¿Cómo nombraríamos este compuesto? H2S. Sería nuestro hidruro. No, disculpe. H2S sería sulfuro de hidrógeno. Ahí tenemos nuestro sulfuro de hidrógeno. H2S, sulfuro de hidrógeno. Pero también dice que son ácidos hidrácidos. Entonces, este mismo en solución acuosa sería el famoso ácido sulfúrico. Este mismo compuesto en solución acuosa sería ácido sulfúrico. Y el grupo 7, el famoso cloruro de hidrógeno. Ya no le escribo porque no me va a, no tengo tiempo, no tengo espacio. Cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno en solución acuosa también sería el famoso ácido sulfídrico, ¿no? El famoso ácido sulfídrico. Y bueno, a partir de esto, ¿no? Mezclado con hidróxido ya nos da las sales, ¿no? Nos da las sales, que podría ser, por ejemplo, acá una sal, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer del ácido clorhídrico. Del ácido clorhídrico más, por ejemplo, hidróxido, el hidróxido de sodio, OH, el hidróxido de sodio. Ya, porque acá hay un hidróxido, recuerden, más el hidróxido. Acá diríamos, ¿no? Este cloruro, este ion cloruro, es a la -1 porque se libera el hidrógeno. Este ion cloruro se libera el hidrógeno.
Y el sodio, ya sabemos que está en el grupo 1, sería acá, ¿no? Ahora, este hidróxido que queda, este hidróxido con este hidrógeno, liberan agua, ¿no? Ahí tenemos nuestro cloruro de sodio, que vendría a ser una sal. ¿Qué tipo de sal? Ya podemos identificarlo, ¿no? Podría ser una sal neutra, porque está neutralizando, ¿no? Está neutralizando, está neutralizando porque está liberando el hidrógeno, ¿no? No podría ser una sal ácida, porque no lleva hidrógeno en su compuesto, cloruro de sodio. Y no podría ser una sal básica, porque tampoco lleva hidróxido en su compuesto, ¿no? No podría ser una sal doble, porque no podemos doble cation. No podría ser una sal hidratada, tampoco, ¿no? Porque dentro del compuesto no posee agua, n cantidades de agua. Entonces, queridos amigos, ya creo que hemos concluido con este tema de lo que son las funciones químicas. Bueno, acá, disculpen, acá nos falta, ¿no? Por ejemplo, en la sal oxisal hemos llegado hasta ácido, pero decimos que la sal oxisal con una base también se forman las sales, la sal oxisal, ¿no? Por ejemplo, vamos a formar una sal oxisal. Por ejemplo, digamos, vamos a poner el cloro, ¿ya? Para formar una sal oxisal dijimos, pero tendremos que tener ácido, ¿no? Ácido, así tal y como hemos hecho acá, ¿no? Para no hacer la misma acá. Entonces, cloro, suponiendo que el cloro esté trabajando con su menor valencia, que es el 1. Con su menor estado de oxidación, disculpen, que es el 1. Entonces, ponemos acá le va a acompañar el hidrógeno y le va a acompañar el oxígeno. Como es 1, siempre el hidrógeno va a ir solo. Pero acá dijimos, o todavía no hemos dicho, en los siguientes videos vamos a explicar eso. Es 1, se suma más 1 y se divide entre 2. Entonces sería 2 entre 2 es a 1. Quedaría así, ¿no? Ahora, de acá se forma un radical, que sería este ion hipoclorito. Ion hipoclorito. Acá, disculpen, con el oxígeno, porque si no sería cloruro. Ion cloruro. Ion hipoclorito. De este ion hipoclorito, de este ion hipoclorito, nosotros, por ejemplo, reaccionamos con el sodio, digamos, ¿no? Con el cation sodio más 1. Y obtenemos una sal, ¿no? Se trabaja en aspa. Primero se va el cation o el metal. Sería así, NaClO. Y acá tenemos nuestro famoso hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio. Muy bien, entonces hemos tratado de explicar con ejemplos este esquema, tanto de las funciones oxigenadas como de las funciones hidrogenadas, cada uno de los compuestos que se utiliza en cada una de las funciones, desde los óxidos hasta las sales, en lo que son las oxigenadas, y de las hidrogenadas, desde los hidruros, ¿no? También que llegamos los ácidos y las sales. Ok, entonces ojalá que no se hayan emborrachado, hayan entendido este tema, porque todo este tema vamos a ir trabajando en los próximos videos, función por función. Cada función vamos a ir explicando con
su correspondiente ejemplo, así que no se preocupen. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que es el cuarto vídeo, ¿ya? Vamos a hablar de sistemas de nomenclatura en el cuarto vídeo. Nos vemos en el cuarto vídeo.